Leamos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Que Dios bendiga su palabra. Oremos al Señor. Padre, gracias por su amor y misericordia. Gracias, Señor, por su presencia en nuestras vidas, por su presencia en este lugar. Le rogamos, le suplicamos, Espíritu Santo, que tome absoluto control de este tiempo de meditación. Señor, que sea usted fortaleciéndonos y principalmente dándonos el discernimiento para ubicar aquellas cosas que pudieran corromper toda fuente de bendición en nuestras vidas. En el nombre de Jesús se lo pedimos, amén y amén. Puede sentarse, hermano, puede tomar su asiento. Decimos entonces que son una serie de predicaciones que vamos a ir realizando de acuerdo a cada una de las plagas de Egipto. Siempre se ha hecho la pregunta, ¿verdad?, si esto es literal como lo describe la Biblia, si es metafórico, si es habría que entenderlo de alguna manera solo como un ejemplo, si los datos fueron milagrosos, ¿verdad?, la manera en que sucede la transformación del agua. Acuérdese que un milagro es algo sobrenatural donde el ser humano no mete mano, donde no interviene el hombre. Entonces ahí es donde dicen, bueno, ¿cómo fue? Porque algunos sostienen que en esa época hubo un terremoto en una región que queda más o menos a 800 kilómetros del río Nilo, y ese terremoto hizo que se abrieran unas capas que tenían bastante contenido de hierro, ¿verdad?, bajo las capas del suelo, y que al mezclarse con el oxígeno del agua se dio ese efecto de coloración rojiza, que es precisamente cuando en las tuberías hay algún tipo ¿cómo se llama?, que se ha enmojecido y que el agua sabe incluso a metal. Entonces, como hubiera sido, ¿verdad?, si tiene algún tipo de explicación científica o si fue simplemente porque Dios mandó que el agua se transformara en sangre, el hecho es que Dios estaba tratando con un pueblo. Dios estaba tratando con Egipto y principalmente con Faraón, quien acuérdese que había llegado a considerarse, ¿verdad?, y el pueblo entero lo consideraba a él también como un dios. Todas las plagas que Dios derramó sobre Egipto representan un ataque directo del gran yo soy, de Jehová de los ejércitos, contra los dioses egipcios. Habían, nada menos con respecto al Nilo, había una cantidad de dioses que tenían los egipcios. Por ejemplo, había uno que se llamaba Num. Era considerado como el dios que había dado el río, porque el río representaba, acuérdense que es una fuente de vida, ¿verdad? Es una fuente de subsistencia, porque de ahí sacaban ellos todo el agua para ingerir, como para también trabajarla. Todos los peces que permitían el comercio marítimo, lo que representaba también el río para transportar mercaderías. El río era para Egipto en aquella época, ¿verdad?, una bendición tremenda. Entonces ellos tenían un dios que según ellos les había dado el río. Había otro que se llamaba Api, que era el espíritu del río Nilo. Sodpet, que se consideraba como el dios de las inundaciones, porque el río Nilo es muy caracterizado por sus inundaciones en ciertas épocas del año, cuando se desborda y eso fertiliza la tierra. Acuérdense que está rodeado de desierto. Entonces, hay una gran cantidad de dioses. Incluso había una diosa que era la diosa del delta del Nilo, la diosa Osiris, que es una de las principales diosas egipcias, que se consideraba que el río era su torrente sanguíneo. O sea, los egipcios eran una cultura extremadamente politeísta, ¿verdad? Y ellos tenían toda una guarnición de dioses cuidando el río. Entonces, al venir de pronto un hebreo,
de la familia de los esclavos, porque acuérdense que los hebreos o los judíos eran los esclavos de los egipcios. Y de repente aparece un gabanudo ahí, ¿verdad?, con un palo en la mano y dice: mira, si no dejas ir a mi pueblo, te acabo ahorita lo que para vos representa tanta bendición. Te arruino tu fuente de bendición. Entonces Faraón, decía Dios mismo le había dicho a Moisés, tiene el corazón endurecido. Y aquí vayamos nosotros haciendo como aquel dicho, ¿verdad?, agarrando pan para mi matata. Y vamos viendo qué es lo que Dios hizo. Porque Dios le había anunciado a Faraón que si no obedecía, iba a venir juicio sobre ellos. O sea, Dios así trabaja. Y esta es la parte que a usted y a mí nos interesa aprender. ¿Cómo obra Dios? ¿Cuántos creen que Dios es real? Dice la Biblia que Dios no toma por inocente al culpable. Y al que toma por hijo, disciplina o castiga. ¿Cuántos hijos de Dios hay esta mañana en la iglesia? Entonces, esto es algo que usted tiene que conocer muy bien, mi hermano. Esto es algo que no se trata de que yo venga y, hermanos, y la palabra y el Señor y Jehová de los ejércitos que vive y reina para siempre. Amén. No, cálmese. Piense. ¿Cómo estamos nosotros discerniendo esto, entendiendo esto y principalmente viviendo esto? Porque si usted retrocede un poquito el cassette hasta el versículo 8, hágase un poquito para atrás en la Biblia, el versículo 8. Mire lo que dice. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, ¿está conmigo? Dirás a Faraón: toma tu vara, échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Faraón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces, ¿qué hizo Faraón? Bueno, dijo Faraón, si yo soy Dios y aquí tengo un par de brujos también. Buenos son estos brujos, ¿verdad? Así dicen algunos hermanitos del Taber, ¿verdad? No, si el hermanito fulano, bueno es. Yo ya he pasado consulta con él. Brujo le dicen, si el hombre lo que pasa es que es bien estudiado, es bien preparado. Una vez me dijo una hermanita así, mire, me dijo, ese hombre sabe más que los doctores, me dijo. Ahí en ese me dijo que los doctores ahí le mandan a hacer a uno el montón de exámenes de laboratorio, y yo fui a pasar consulta y solo se me quedó viendo, solo vio un vaso con agua que tenía en la mesa y apuntó en un papelito unas pastillitas que vendían en la farmacia. Y eso me dio y me tomé y se me quitó, me dijo. Ah, sí, ¿verdad? Es que el hombre tenía ojo nuclear, igual que el hombre biónico. ¿Cómo va a creer que eso va a ser de una persona que es muy estudiada? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Por eso es que los médicos, porque necesitan una base, un fundamento, le mandan a hacer sus chequeos, ¿verdad? Sus exámenes de sangre, de orina, para poder dar un diagnóstico responsable. Porque si solo, sí, está cachetoncito, ¿verdad? Está colorado. Ah, pues sí, está sanito. No sabe usted si hinchado es que está el pobre cliente, ¿verdad? Y está rojo porque ya va a reventar, ¿me entiende? Entonces, de la gran infección que tiene la pobre persona. Entonces, el faraón tenía sus brujos y manda a llamar y dice, a ver, ¿cuál es el milagrito que te vas a echar? Sale la vara y le hace culebra. A ver, y ustedes le dijeron al brujo, también salieron, tiraron sus palos al suelo y se convirtieron en culebra también. Entonces, sí, es que el diablo tiene poder. ¿Sabía usted eso? Ay, pastor, mire, yo estoy afligido porque creo que me han hecho un mal. Mire, sí, el diablo existe. No le voy a decir como esas personas que dicen, no, si eso es mentira, si eso no existe. No, ¿cómo no? Sí existe. Y por cuanto Satanás existe, usted tiene que tomar una decisión por quién se decide. Si por Satanás o por Jehová de los ejércitos. No, yo me quedo a la mitad. Conmigo, mire, yo soy igual que en política, yo al centro. No existe eso. Creo que era Carlos Marx el que decía, mire, que no puede no existir, o Engel, uno de esos pensadores comunistas, ¿verdad? De filosofía, el término medio no existe. Usted es una cosa o es la otra, pero el término medio no existe. ¿Ya? ¿Usted es varón? Ay, no sé, fíjese. Yo no sé si soy varón o hembra. No se puede. ¿Está embarazada? Quizás me siento así, medio embarazada, dice el hermano. O está o no está. No existe el término medio. Entonces, y Jesucristo dice, miren, Señor, el que conmigo no recoge,
desparrama, ¿verdad? Porque o es conmigo o es contra mí. Entonces no hay. Y si usted quiere mantenerse al margen, lo que está haciendo es exponerse a que Satanás lo haga, pero despedazado. Porque no existe en términos medios, mucho menos en los asuntos de la fe. Entonces Faraón estaba con el diablo. Faraón, acuérdese por favor que Egipto representa al mundo y Faraón tipifica a Satanás, ¿verdad? Eso es bien clave. La dureza del corazón de Faraón representa la manera en que Satanás endurece el corazón aún de los creyentes. Ahora, ¿cómo funciona? Porque yo una vez cuando empecé a estudiar esto, cuando yo era nuevo en la fe, yo decía, pues chica, pobrecito Faraón, hombre. ¿No le parece, hermano? Pobrecito el Faraón. Va a creer que Dios le dice a Moisés, anda, saca al pueblo y yo endureceré el corazón de Faraón. O sea, que no tiene la culpa él, pues. Porque la Biblia dice que Dios le dijo a Moisés, yo endureceré el corazón de Faraón. Entonces, pobrecito el hombre, pues. Porque él no quería. Igual que los hermanitos de allá, de otra iglesia, que él no quería agarrar zumba. Entonces le pusieron el trago, ¿me entiendes? La hermanita no quería irse a acostar con el muchacho, ¿verdad? Pero ni modo, ¿verdad? Así es la vida, así es ahora el tiempo. Entonces, no, es una mala interpretación. No es que Dios le endureció el corazón a Faraón sin gracia y sin haber una razón. Dios viene y le manda un mensajero y le dice, deja ir a mi pueblo, vos no sos Dios. ¿Quién dice? Lo dice el único Dios verdadero. Entonces, cuando Faraón toma la negativa, cuando Faraón decide desobedecer a Dios, entonces viene Dios y lo termina de cegar. ¿Cómo? Haciendo que se le suba más la viruta a la cabeza. Poniéndole personas a su alrededor que le dicen, está bueno Faraón, no te dejes. ¿Cómo vas a creer que ese Moisés y ese tal Jehová va a poder más que vos? Entonces, así es como Dios trabaja. Nunca es que Dios vino y le pegó una ceguera a una persona, no. Dependiendo de lo que yo estoy haciendo, dependiendo de cuánto yo respeto a Dios en mi corazón, dependiendo de cuánto yo me dejo guiar por el Espíritu Santo, Dios me va a abrir una senda de bendición. Pero si yo digo no, pues nadie sabe, mi mamá no sabe, mis padres no lo saben, o mi pareja no lo sabe, ¿verdad? Y yo puedo tener una doble moral, una vida desordenada, y voy al culto el domingo y todo está bien. Cuidado, faraoncito. Cuidado, mi hermanito, no vayamos a estar nosotros endureciendo el corazón para que Dios venga y nos termine de pegar una buena ceguera, porque el juicio está más adelante. Primero Dios advierte. ¿Cómo nos advierte Dios? A través de las predicaciones, a través de las primeras dificultades, aquellas que están a su alcance resolver. No hay una sola dificultad en nuestra vida que no tenga un propósito en Dios. Pero cuando las dificultades están dentro de mi capacidad para resolver, son avisos. Y el proceso es inminente porque las plagas están a las puertas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La primera de las plagas. El primer juicio viene. Y o haces caso en este, o ¿qué sucede? Hay 9 más por detrás. ¿Quién era Faraón? ¡Wow! Era la máxima autoridad del mundo. ¿Quién soy yo? ¿Cuántos estuvieron en el culto? Creo que fue el viernes, ¿verdad? ¿Qué somos nosotros? Les decía, otros mocatillos, hermano. Mire, con toda humildad en su corazón, reconózcame que en nuestra vida el dueño y el soberano solo es nuestro Señor Jesucristo. No otros mocatillos. Y usted podrá llegar y tener un título universitario o un negocio floreciente o un puesto de la más alta jerarquía, pero si usted no despega los pies de la tierra, si usted reconoce de dónde lo ha sacado Dios. Y no estoy hablando necesariamente que yo era una llaga podrida, que vengo de estar durmiendo debajo de un puente, en una quebrada. No, pero si usted se acuerda de los grandes personajes, el rey Saúl, el rey David, eran personas sencillas.
Personas humildes que estaban allá, ¿verdad? El Saúl, imagine qué alentado era el Saúl que buscando unos burros andaba cuando Dios lo encontró. ¿No se acuerda que le habían perdido unas asnas al papá? Y allá andaba el Saúl buscando las asnas y no las hallaba, más vivas las asnas que el Saúl. Imagínense usted, y por eso es que cuando ya después a Saúl se le sube la viruta, Dios le dice a Samuel, ¿verdad? Mira, acordarle a Saúl, acordarle de dónde lo saqué yo. Acordarle todo el proceso que lo he traído, todas las veces que ha sufrido, que ha llorado, y yo en mi misericordia le he dado una oportunidad en su vida para poder dejar atrás las lágrimas. Le di una oportunidad para que hiciera un hogar, le di una oportunidad para que tuviera a sus hijos, para que tuviera un negocio. Acordarle quién le ha dado todo, pero Saúl se le olvidó. Entonces Faraón, y esto es importante. Esto es importante porque yo tengo que saber en qué nivel de mi vida me encuentro. ¿Qué tipo de gustitos me puedo dar? ¿Qué tipo de facturas puedo pagar? Por favor, comprenda eso, cristiano. Porque a Faraón le pusieron 10 juicios, 10 plagas por el tamaño de personaje que era. ¿Cuántas aguanta usted? ¿Cuántas aguantamos nosotros? Ay, pastor, a mí sí. Si me enferma un cipote, ya estuvo que no pagué todas las cuentas del mes. Y yo el mínimo gano. Y con un bicho que se me enferme ya nos tocó compartir una tortilla, ¿verdad? Esa es una realidad que usted no la puede negar. ¿En qué nivel de mi vida me encuentro? Como le he contado varias veces hablando del tema de la prosperidad o del crecimiento del cristiano, cuando aquel hermanito me dijo, pastor, ayúdeme a comprar un vehículo, asesóreme cómo puedo hacer. Yo le dije, hermano, usted no puede tener un vehículo. Puchica, pastor, usted es matafe. Hijo, usted gana el sueldo mínimo. Y esa tontera hay que comprarle llantas, hay que echarle combustible, hay que gastar en reparaciones. Entonces ahorita lo que usted tiene que enfocarse o mentalizarse es a incrementar sus ingresos. Pero ¿cómo va a ganar más si no sabe hacer nada? Entonces usted tiene que especializarse en algo para que usted pueda tener más capacidad adquisitiva. Y de acuerdo a la capacidad adquisitiva que usted se forje, pues así van a ser los gustitos que se va a poder dar. ¿Y qué sucede cuando Dios nos ha prosperado? Que aparte de los gustitos buenos, también vienen los gustitos malos. Ya el hermano ya cree que puede agarrar su pistillo y dejar a la esposa en el culto e irse para el puerto con una chica. Entonces, claro, ¿qué estamos estudiando? ¿Cómo es el proceso de las plagas o de los juicios? Entonces, por favor, comprendamos una cosa, amados hermanos. Todos los que estamos aquí sabemos perfectamente diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Aquí no hay una sola persona, ni el más joven de todos, ni los más pequeños, que no sepan diferenciar entre lo que agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Entonces, si usted dice, no, pues a mí esto me gusta y no me importa, solo entienda que hay un precio que pagar. Esto es así. Cuando uno está pequeño, ¿cuál es el precio? Las grandes tastaseadas que le pegan los papás a uno, ¿verdad? En el caso de los padres que sí corrigen a sus hijos. Y por eso dice la Biblia, con vara castigarás a tu hijo, para que libres su alma del Seol. ¿Por qué? Porque si vos no lo castigás, yo lo recibo más adelante cuando esté más grande. Yo lo voy a agarrar, ya sea en la cárcel, o ya sea en el hospital, ¿verdad? O ya sea en el cementerio. Entonces, si vos querés librar a tu hijo de sufrimientos mayores, tomar responsabilidad y empezar a corregirlo. Si no, no te aflijas, yo te lo recibo, porque como ya me recibió en su corazón, es mi hijo. Y nos vamos a entender más adelante. Entonces, esto es así, es un proceso. Viene acá y comienza el primer juicio. Vienen 10 juicios completos. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. ¿Qué hubiera pasado, mis hermanos, si con el primero entiende Faraón? Con el primero se queda. ¿Qué hubiera pasado en mi vida si yo hubiese escuchado la voz de Dios la primera vez que me llamó? ¿Cuántos luchamos con Dios para entregarnos a sus caminos, hermano? Algo otros están luchando con Dios porque no quieren empezar a servir y Dios ya les puso en su corazón
ya el llamado para servir. Otros están luchando con Dios porque Dios ya les llamó para que fueran ganadores de alma y no lo quieren hacer. Entonces, ¿cuántos juicios te tiene que mandar Dios para quebrantarte y hacerte entender que no es que no tengas tiempo, si el tiempo te pertenece a Él? Entonces, fíjese bien, luego, de acuerdo a cuánto yo he endurecido mi corazón en esa área de mi vida que Dios me está demandando, así va a ser la gravedad o la fuerza del sopapo que nos cae. Mire por favor, saltémonos al 14. Dice, Jehová le dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido. Endurecido. Y eso, subráyemelo, márquelo, porque todos padecemos de eso. Todos tenemos momentos donde nos cae mal algo. Y ahí somos peligrosos, peligrosos contra nosotros mismos. Hay un momento donde la señora ya le cayó mal el marido. Si querés agarrar tus cosas, andate con la otra, ay, ve qué hacer, ya no me importa. Cuidado. Es que no se lo merece, pastor. Podrá usted tener toda la razón, pero no sea usted quien desbarate el hogar, porque la factura, el otro tal vez es un chabacán, tal vez usted es la víctima, pero el otro es inteligente en no desbaratar el hogar, pagar su precio o sus consecuencias por las cosas que anda haciendo, pero usted va a pagar uno más caro por arruinar el hogar y se va a llevar de encuentro a sus hijos. Entonces, cuidado. Cuidado, porque todos padecemos de ese problemita de endurecer el corazón. Y de acuerdo a cuánto lo endurezcamos, así van a ser la cantidad de problemas. Hay personas que dicen, pastor, yo no veo la mía, mire, tras un problema el otro. Hermanito, ¿no será tiempo de doblar rodillas y humillarse delante de Dios? Porque muchos de nosotros doblamos rodillas y entramos en un ¿por qué? ¿Verdad? ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué a mí? Mira el otro, mira él. Esa es soberbia, brother. Venimos delante de Dios con un corazón duro. Y el problema es que aunque Dios nos estuviera hablando de forma audible, cuando el corazón esté endurecido, nosotros no entendemos. O como dice el proverbio, el siervo entiende, mas no hace caso, dice. ¿Cuántos estamos conscientes que muchas veces en la vida nos dieron consejos y no hicimos caso, hermano? Y consejos audibles. En ocasiones nuestros padres a correllazo y no hicimos caso. ¿Qué le hace pensar que ahora que no oye de forma física o audible la voz de Dios, o que no relaciona, como me pasó una vez con una hermanita que le estaba yendo malísimo en su hogar, pero ella estaba involucrada con un hombre casado? Yo le dije, hermana, ¿no le parece que es esto y esto lo que está complicando su vida? ¿Y qué tiene que ver si esa es mi vida íntima? ¿Se da cuenta? El corazón está endurecido. ¿Sabe que hay cristianos que endurecen su corazón en la religión? Porque se la llevan de que tienen dones, se la llevan de que tienen palabra y ¡ay! Que le vayan a decir algo a ellos. Todo el mundo anda en pecado, solo el hermanito está en santidad. Su cónyuge, sus hijos son pecadores y Dios por eso no bendice el hogar y hasta le dicen a la pareja, le dicen al cónyuge, por tu culpa no nos bendice Dios. Por tu culpa. Y esa actitud antagónica, pleitista, de estar echándole la culpa al cónyuge y a los hijos, ese es corazón endurecido, hombre. Y estamos nosotros volcando la responsabilidad que no queremos tomar sobre nuestros hijos o nuestra familia y estamos arruinando el asunto. Entonces el corazón dice, está endurecido, ni modo, vamos a tener que empezar a actuar, dice Dios. Porque Dios no se va a ir a reprender al bolo que ya está en la cantina, Leo, claro, Él está pagando el precio de su sola rebeldía. Pero entienda, por favor, mi querido hermano, que para nosotros las consecuencias de los errores se miden en dos ámbitos. Primeramente, la consecuencia inmediata. ¿Cómo así? Me emborraché y al siguiente día estoy con la gran fiebre, la gran goma. Ay, me castigó Dios. No, se llama goma. La muchachita anda de loqueta, se anda metiendo con medio mundo, salió con su domingo 7 y hoy no sabe quién es el tata.
Ay, Dios me castigó. No, Dios no la ha castigado en las consecuencias lógicas de tu pecorería, ¿verdad? De lo que están viendo en el video. Si no, yo para allá estoy predicando. Eso es así. Eso no es que Dios me castigó. ¿Un SIDA es castigo de Dios? No. SIDA se adquiere al tener una vida sexual libertina. Tuvo la mala suerte, eso es estadístico. Y quiero decirle algo, en nuestro medio a mí me han dicho que el índice de SIDA es bien elevado. Bien elevado. Yo tuve un empleado en un negocio hace varios años que antes de trabajar conmigo, él había sido DJ de un prostíbulo. Daba de eso que le ponen la música a las mujeres ahí, o en el lugar, no sé cómo es el asunto. ¿Cómo es, hermano? Ah, bueno. Entonces, había sido DJ ahí en el prostíbulo y entonces él contaba que los días de pago, de fin de quincena y fin de mes, era cuando se llenaba, y que a él le contaban las muchachas que los hombres llegaban pagándole hasta el doble o el triple de lo que ellas cobraban, pidiéndoles tener intimidad sin protección. ¿Y qué sucede después? Regresan a sus casas esos hombres a tener intimidad con sus esposas. ¿Cuántos casos de mujeres que son víctimas? Porque el marido tiene menos cerebro que una bestia de carga. Porque no somos capaces muchas veces. Claro, tenemos que entender algo. Esa es la realidad del mundo. Una vez me dijo una hermanita: ay, pastor, si se tocan esos temas en mi iglesia, la gente se levanta y se retira. Por eso estamos como estamos. Porque yo le cuento lo que está en el mundo, pero como desgraciadamente hay un 80-85% de cristianos que quieren vivir al estilo del mundo, ¿qué hacemos? Imagínense nuestras jovencitas que antes de los 15 años ya tienen intimidad muchas veces con sus novios y no saben si ese muchachito lo llevaron a un prostíbulo y allí lo contaminaron. Y que no solamente es el SIDA, sino que es una serie de enfermedades que pueden traer secuelas para toda su vida. ¿Es eso castigo? Eso no es, eso es consecuencia lógica. Castigo es cuando además de la consecuencia que yo estoy sufriendo, endurezco más el corazón y entonces ya viene Dios, ya cincho en mano, ya viene Dios como dice acá: mira, Moisés, vas a ir, vas a agarrar la vara y vas a tocar el río y la vas a convertir en sangre. Y ahí, ¿creías que eres el castigo? No, espérate, que falta que yo me meta, dice Dios. Falta todavía. No crea, eso no es castigo. No, hombre, no fregué, dice el Señor. El solo hecho que ustedes quieran vivir al estilo del mundo y estar a expensas de lo que el mundo vive es más que suficiente para vivir una vida desgraciada. Y si ahora además ustedes quieren tocarme la paciencia, pues está bien, me van a conocer, dice el Señor. Y manda a Moisés, ¿verdad? Y me llama mucho la atención porque vea por favor, dice el versículo 16: dile, Jehová Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y aquí hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. Mire bien, he aquí golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. ¿Por qué con la vara? ¿Por qué la vara? ¿Que acaso Dios necesita amuletos mágicos? No. ¿Cuál es el simbolismo de la vara? El poder no era de Moisés, hombre. Y esto es importante, y ojalá con algún hermanito que vaya a ver este sermón, de esos que creen que ellos son Dios. De esos que creen que es que a mí Dios me ha dado el don de no sé qué y el don de no sé cuándo. Sí, don significa, viene de un vocablo que se dice carisma, que significa regalo. ¿Quién le dio ese regalo? Dios. ¿De quién es la gloria? De Dios. ¿Para quién lo está usando? Para usted. ¿O no lo está usando? La Escritura, cuando habla de los dones del Espíritu Santo, dice que son para beneficio de la iglesia.
no son para beneficio de la persona. Entonces, si usted dice que tiene un don del Espíritu Santo y no lo usa para beneficio de la iglesia, primero, yo no creo que Dios le haya dado nada, porque Dios no se equivoca. Y Dios le dio ese don para que lo usara en beneficio de la iglesia. ¿Se acuerda cuando me dijo, ya les he contado, un hermanito? Le digo yo, hermano, ¿cuándo vamos a ir a ganar almas? Me dijo, es que antes de que yo le hiciera la pregunta, él me contó que él tenía el don de sanidad. Y yo tengo el don de sanidad, y que yo la gente que yo la toco la sano, y que la gente que aquí la sano, y el don de sanidad. Le digo, entonces, ¿cuándo vamos a ir a ganar alma? Es que a mi hijo no me gusta, me dijo. Mire, le digo yo, pero los dones el Espíritu Santo los da para beneficio de la obra, de la iglesia. Y si usted va a ganar almas, acuérdese, usted ora por los enfermos, el enfermo sana, y al preguntar al enfermo cómo sucedió, usted glorifica a Dios, y entonces ya pues la persona recibe a Cristo, y el don se usa para el propósito que se lo han dado. Es que no puedo, me dijo. ¿Por qué no puedo? Es que mi esposa está enferma, me dijo. Y no tiene el don de sanidad, pues. Por allá había en Santa Tecla, había un pastor que antes era de la organización nuestra y lo echaron, por eso, por bayunco, porque decía que tenía el don de sacar demonios a los cristianos. ¿Cuántos hijos de Dios hay esta mañana en la iglesia? ¿Qué lo hace a usted ser hijo de Dios? Cristo en su corazón. Pero Cristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Amén o no amén? ¿Quién está en nuestro corazón? El Espíritu Santo. ¿Qué es Cristo? ¿Verdad? Porque el Padre y el Hijo uno son. Estamos bien. Pero específicamente hablando, estamos hablando del Espíritu Santo. Y si usted tiene el Espíritu Santo, dice la Biblia que usted ha sido sellado por el Espíritu Santo. Pregunto, ¿usted cree que en su corazón puede cohabitar el Espíritu Santo y una legión de demonios? No, hombre, ¿cómo va a creer eso? Entonces, ¿cómo va a creer que va a haber un cristiano endemoniado? Ensatanado tal vez. ¿Y qué es eso, pastor? Cuando se enoja. Y hay quienes se enojan y se ponen perro. Entonces, eso es ensatanado. Es que se le metió el espíritu de contienda. No, vaya un hombre. Va a ser igual que aquel que le dijeron, espíritu, marica, fuera. Yo no creo en esas tonteras, dijo el hombre. Un cristiano no puede tener ningún espíritu inmundo. ¿Qué tiene el cristiano? Mañas. No, mañas sí tiene. Que no tenemos. Unos de un modo, otros de otro. Entonces ahí es donde entra toda esta situación, ¿verdad? Y entender que nosotros estamos acá, más de 100 personas reunidas. Pero ¿quién es el invitado principal en medio de nosotros? Jesucristo nuestro Señor. Él es el que está aquí. Donde dos o más están reunidos en su nombre, ahí estoy yo. Usted me puede decir, pastor, yo no siento la presencia de Dios. No, no es que no la sienta, no la cree. Porque con Dios no es como usted se sienta, sino cuánto usted le crea. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo es posible, dice el Señor, para los que creen. ¿Le puede creer usted a Dios? Faraón no creyó. Y viene y le dice a Moisés, agarra el palo, le dice, porque vos vas a agarrar vara después, Moisés. No, agarra la vara y toca con la vara el Nilo, y mire lo que dice el 18, los peces que hay en el río morirán, hederá el río, los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Jehová dijo a Moisés, dile a Aarón, toma tu vara, extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques, sobre todos los depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en el de piedra. Versículo 20, a Moisés y Aarón hicieron como Jehová mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río. ¿Qué representa el agua? En este caso, acuérdese que es bendición, es fuente de vida, fuente de comercio, fuente de sostenimiento. No espere que Dios golpee sus fuentes. No espere que Dios empiece a tratar con nuestra soberbia, tocándonos las fuentes. Como muchos hermanitos vienen y me dicen, pastor,
me quitaron el trabajo, ayúdeme a orar. Y yo he tenido hermanitos aquí que me han dicho, y yo sé por qué me lo quitan. Pastor, ayúdeme a orar por el negocio, y yo sé por qué me va mal en el negocio. Yo les pregunto, ¿por qué, hermano? Porque yo se lo pedí a Dios, le dije a Dios que yo iba a ser fiel con mi diezmo, y no lo fui. Y no lo fui. Empecé a diezmar y esa semana gané menos, y en lugar de, pues, ¿qué tenía que hacer? Poner menos. En la medida que recibimos, así va a poner. Recibió poquito, ponga poquito. Recibió bastante, ponga conforme a su corazón. No recibió, no ponga nada. Pero para que Dios no provea, dejaría de ser Dios. ¿Cuántos creen que Dios es nuestro proveedor? ¿Qué falla? Nuestro corazón. Entonces, nosotros vamos haciendo una vida de comprobación, de probando y probando. Pero tenga cuidado, no le pruebe la paciencia a Dios. Porque en el ejemplo de Faraón viene Dios y lo primero que le tocó fueron sus fuentes. ¿Qué hace Estados Unidos cuando un país de los aliados no le quiere hacer caso? Le hace un embargo económico. ¿Qué hace usted cuando sus hijos no le hacen caso? No les da pisto. No le compra lo que le pide. Ahora, si usted le da pisto o le compra lo que le piden siendo malcriados, perdóneme, pero ahí sí ya estamos fuera del orden. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Cuál fue la primer plaga que Dios mandó? Le arruinó el negocio, hombre. Le arruinó el negocio, y al arruinarle el negocio no hay armonía en la casa, hay escasez, no tiene tranquilidad aún ni cuando está sirviendo, y está emproblemado con medio mundo. Fíjese bien, ¿qué representaba el Nilo? Representaban los dioses que sostenían a Egipto. ¿Qué representa muchas veces nuestro negocio? Un Dios para nuestra vida, o nuestra finanza, o nuestras fuentes. ¿O qué representa para el hombre su fuerza cuando anda metido en vicios o adulterios y piensa que su juventud le va a durar para siempre? O a la señorita, ¿verdad? Que piensan que su belleza, que su juventud les va a durar toda la vida. ¿Qué sucede? Es lo primero que Dios le va a tocar. Lo primeritito que Dios le va a tocar. Las niñas vanidosas que se vuelven malcriadas con su mamá, no van a llegar ni a los 18 años sin que le hayan pegado el primer cipote, y después ya nadie la vuelva a ver. O la vuelven a ver como un palo que está caído. ¿Para qué? ¿Qué hacen con un palo caído? Leña. Para terminar de ir a desgajar lo poquito que quedó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos estar al estilo de Egipto. Porque claro, en el Señor, solamente en el Señor es donde usted puede, a cualquier edad de su vida y cualquier error que haya cometido, solo en el Señor es que usted puede tener una nueva vida. En el Señor, pero al estilo de Egipto no. Al estilo de Egipto se acaban las fuentes. Qué duro es. Yo platicaba con una persona que tiene como 3 títulos universitarios y 3 maestrías, o sea, un promedio de 6 títulos. Dice que perdió su trabajo y estando tan calificado, el problema es que tiene más de 40 años y ya no le dan trabajo. Es arriba de los 40 años ya no le dan muchas oportunidades. ¿Qué pasó? Le tocaron sus fuentes. ¿Comprende el sermón, hermano? Las fuentes pueden ser de diversas formas. Aquello por lo cual nosotros nos ensoberbecimos o enorgullecimos y no quisimos obedecer la voz de Dios. Aquello de lo que nos enorgullecíamos o que nos sosteníamos, es lo primero que Dios va a tocar. Y dice que el río, se imagina aquella edentina, hermano. ¿Cuántos han estado a la orilla del mar cuando ha habido la marea roja? Siente usted esa chuquillita que viene. Y ahí imagínese toda aquella sanguaza, hermano. No, que no era sangre, que era el hierro y se hizo óxido de hierro y no sé qué. El mojo hiede, ¿verdad? Se imagina usted todo aquel río Nilo que parece mar, ¿verdad? Pues una causa en aquel entonces tremendo. La edentina.
Personas que viven esclavizados en sus negocios, que no tienen tiempo para Dios, pero que viven insatisfechos, frustrados. Se les llenó el río, pero no pueden salir de ahí, porque no creen que Dios sea suficiente, porque no está Moisés llamándolos y no le hacen caso. Mi pueblo tiene que ir a servirme, mi pueblo tiene que ir a adorar. No podemos, no se puede. Eso es para gente que no tiene nada que hacer, pero ni vive a gusto, vive problemado, vive perseguido, vive tenso. El estrés, pastor, es que es el estrés. Sí, es una realidad, máxime en los tiempos tan convulsionados que nosotros vivimos. La vez pasada estaban sacando en esos programas de televisión de entrevista una clínica antiestrés para mascotas. ¿Cómo la ve? Ahí estaba el Chucho echado, haciéndole el masaje. Imagina usted, hermano. Claro, esa gente que le paga un masaje al Chucho, aunque no me puedo pagar uno para mí. El Chucho está estresado. Tú estrés, van a ver, lo quito rápido. Yo conozco una persona que a la perrita que tenía de mascota le dio derrame. Pasó 3 meses ingresada en una clínica. Salió la perrita en silla de ruedas. No, tampoco. Mire, pero sí le dieron terapia, se lo juro, no, en serio. Y dice que la persona da cuenta que la perrita, o sea, se le había muerto la mitad del cuerpo. Solo medio paraba estas patitas y las otras no la reaccionaban. Y allá estaba la persona haciéndole las terapias y perdió el habla como 3 meses. Ya a los 3 meses dijo, ya. Oh, chica. Una vez nos enfermó uno aquí, le digo, mire, Pascasio, vaya, que le peguen un balazo a este Chucho para que no sufra, ¿verdad? Rapidito le quitamos el estrés al animalito. Ahí está enterrado allá atrás. No, pues a gente, con otro rollo, ¿me entiende? Aquí la cosa la resolvemos rápido. En el Señor es bien bueno. Pero, ¿qué sucede? O sea, entienda la analogía, la comparación de todo esto. Se le llenó el río. Aquello que era fuente de ingresos, aquello que era fuente de vida, aquello que era el orgullo de Egipto, que representaba a los grandes dioses, la diosa Osiris y una docena de dioses que cuidaban el río. Y manda Jehová de los ejércitos a un gabanudo llamado Moisés, solo puso la vara y les arruinó todo. Es impresionante cuando Dios dice hasta aquí, ¿verdad? Cuando Dios le pone a una persona el hasta aquí, es terrible, hermano. Es terrible. Un examencito, ¿verdad? Tuve una consejería una vez de una persona que muy seguro de sí mismo, profesional en el área de la salud y muy seguro de su estilo de vida. Y un día empezaron sus diarreas y estaba algo flojito, pastosito, ¿verdad? Y pensó que el curtido, quizás algo le había hecho daño. VIH positivo. Imagínense. Siendo profesional en el área, sabiéndosela de todas. No. ¿Sabe qué es lo que no sabía? Que Dios es el Rey soberano y a Él nadie le juega la vuelta. Entonces, mis hermanos, lo que estamos estudiando nosotros son juicios que Dios manda. Vamos avanzando, mire el 22. El 21. Asimismo, dice, los peces que había en el río murieron, el río se corrompió tanto que los egipcios no podían ni beber de él. Hubo sangre en toda la tierra. Mire el 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y mire qué hizo Faraón. ¿Qué hizo Faraón? Endureció el corazón. No los escuchó como Jehová lo había dicho. Y terminó el culto y regresó Faraón a su casa, dice, y no hizo caso de lo que escuchó. ¿Está leyendo? No, yo no, léalo. Bueno, a mí me caen viendo bien bravo. No, lea aquí. ¿Cómo dice? Faraón se volvió y se fue a su casa, dice. Y no le puso atención a lo que había escuchado. La persona que endurece su corazón se agarra de cualquier pretexto. Y muchas veces queremos resolver las cosas y no nos damos cuenta que más las enredamos. Porque mire la gran excusa de Faraón. Mire qué señor más absurdo.
Convirtió el río en sangre, ¿no? ¿Y ustedes, brujos? Nosotros también, dijeron los brujos. Ve, agarraron otros guacales que habían, otros charcos ahí, unos pozos, y también los convirtieron en sangre. Dijo Faraón, pues estos pueden también. Moisés es mentiroso. Vaya, hoy ya no tenía solo el río lleno de sangre, hoy hasta los charquitos y los otros volados había terminado de arruinar. O sea que la intervención que hizo Faraón fue para peor de él, pero en su soberbia menospreció el llamado de Dios. Igualito sucede en nuestra vida. Queremos resolver. No, estamos bien, hombre, estamos bien. No pasa nada, esto ya lo voy a arreglar yo soy cosa seria para resolver los problemas. No, sí, estar metido solo en la iglesia. No es necesario, Moisés. Mis brujos pueden también. Y se dio la vuelta y se fue. ¿Qué sucede? 9 plagas más por delante. Espero que nosotros esta mañana no aprendamos de Faraón, sino mejor aprendamos a ablandar el corazón y a decirle: Señor, déjame entender qué quieres de mí. Démele un fuerte aplauso al Señor, por favor. Padre, gracias por su misericordia. Le pedimos hoy por el que